Y abramos nuestras Biblias en el capítulo 11 del libro de los Hechos. El libro de los Hechos. Vamos a leer de una parte de la Escritura donde viene a verse el cumplimiento del mandamiento de la Gran Comisión de ir a predicar hasta los confines de la tierra, pero vamos a ver a una persona aquí que espero que sea de bendición para todos ustedes, para todos nosotros, y dice su palabra a partir del versículo 19 en el capítulo 11 del libro de los Hechos. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Padre, el día de hoy queremos darte gracias por esta parte de tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a recibir lo que tienes para nosotros el día de hoy, y de antemano te damos gracias porque pedimos lo que pedimos de acuerdo a tu preciosa voluntad, Señor. Y puesto que estamos pidiendo conforme a tu voluntad, sabemos que nos oyes y que nos concedes las peticiones que el día de hoy te estamos haciendo, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. 2 semanas pasadas que no he predicado. La semana antepasada estuvo aquí el pastor Manolo Quintal hablándonos de la carta a Timoteo, donde nos enseñó de una manera muy clara y muy específica acerca de la importancia de cómo el Espíritu Santo de Dios puso en el corazón de Pablo que exhortara, que alentara a Timoteo a que fuera fiel. Tal vez de las cosas que Dios más busca de la gente es su fidelidad. Y yo bendigo a Dios por ustedes que están aquí el día de hoy, que no es para ustedes venir a la iglesia a un evento X, sino que se están congregando como la palabra de Dios lo manda. Nos habló de ello, seguido con el mensaje del pastor Carlos Contreras, donde nos hablaba del poder del evangelio y de cómo siempre va acompañado de obras, de una manifestación poderosa en la persona del Espíritu Santo, en sanidades, prodigios y señales, y que como nosotros hemos sido llamados a ser representantes dignos del reino de Dios, y que a donde vayamos siendo esos fieles representantes también del Evangelio de Jesucristo, y que a la hora de que hablemos de Jesucristo lo hagamos con una actitud de fe, de tal manera que si oramos por alguien, lo hagamos confiando en que el Señor va a hacer algo en las personas. Por lo tanto, nosotros respondemos a la palabra de Dios en obediencia, sabiendo que Dios quiere que nosotros, al creerle, veamos la manifestación de Dios, de que su Espíritu Santo está vivo y nosotros somos testigos de Él. Somos testigos de que Jesucristo ha resucitado. Entonces, esos 2 mensajes vienen a traer a nosotros un reto. Viene a traer un reto que nos lleva a hacernos esta pregunta: ¿cómo le hago para poder permanecer fiel hasta el día que el Señor me llame? Nos hablaba Manolo
de cómo en el libro de Timoteo vemos a 4 personas que oyeron de boca de los apóstoles el evangelio y 4 personas que se apartaron de los caminos de Dios. Estamos hablando del tiempo de la iglesia primitiva, donde se veían unos milagros impresionantes. Sé que el día de hoy sigue habiendo milagros. Lo que creo que no hay mucho el día de hoy es fe para creer lo que Jesucristo nos ha dicho que creamos. Pero los milagros siguen tomando lugar y nosotros debemos seguir buscando cómo es que los llevamos a cabo por medio de la presencia del Espíritu Santo. No nosotros, el Espíritu Santo haciendo uso de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago pues para que esto que hemos escuchado nos motive el corazón a llevar a cabo la obra que hemos de llevar hasta nuestro último aliento? Déjenme les digo que, y Dios nos libre a todos los que estamos aquí, yo he visto gente apartarse de los caminos de Dios y he vuelto a verlos, algunos de ellos, en los últimos momentos de sus vidas. Y gente que se ha apartado de los caminos de Dios vive vidas disolutas, sin Dios, pero luego vuelven a los caminos de Dios cuando están por morir. Y la cosa que me ha tocado ver es que en estos años que anduvieron apartados de Dios, sufrieron, pagaron consecuencias. Pero qué tristeza que tengan que ser los últimos momentos en los que se vuelvan a acordar de su Creador. Entonces nosotros no queremos eso, hermanos. Nosotros lo que queremos es caminar fieles a pesar de cualquier tipo de dificultad con la que nos encontremos en la vida. Y quiero platicarles una historia que leí de un hombre. Esta historia empieza que en la iglesia de Westminster en Londres tienen un lado un cementerio. Y está ahí, de las primeras tumbas que están ahí, está la de un misionero llamado David Livingstone. Y ahí en su lápida están inscritas las palabras del Evangelio de Juan del capítulo 10, versículo 16, que dice: tengo también otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. David fue enviado a África como un misionero de la iglesia de Escocia y estuvo ahí por más de 30 años. Este doctor deja su profesión, se va a servir por más de 30 años. Entonces él estuvo solo por mucho tiempo predicando el Evangelio, sirviendo a Dios ahí. Y una sociedad misionera de África le escribe en una ocasión y le dijo así a David, le dijo que tenían algunos hombres piadosos que querían ellos enviarle para que le ayudaran en su trabajo. Y a la hora que le mandan esta carta, le dicen a David Livingstone que estos hombres preguntaban que si había buenas carreteras para llegar hasta donde él estaba. Entonces, David Livingstone contesta y dijo: si ustedes tienen algunos hombres piadosos que solo van a venir si hay buenas carreteras, no los quiero aquí. Solo quiero hombres que vengan aunque no haya caminos. Y estos hombres que han ido a la misión, son hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. Este hombre era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Sus escritos dejan claro que era un hombre así. Estos hombres llenos del Espíritu de Dios, no les importa si hay caminos o no hay caminos, si hay agua potable o no hay agua potable, si hay comida o no hay comida. Estas gentes, cuando tienen un llamado de Dios, van a ir. Dios se encargará de proveerles todo aquello que habrán de necesitar para llevar a cabo la obra que tienen que hacer. Y son hombres como estos los que han sido usados por el Espíritu Santo de Dios para que a nosotros nos llegue el Evangelio. Gente valiente que se ha atrevido a compartirte a ti el Evangelio, y por eso estás tú aquí el día de hoy. Por eso estamos tú y yo aquí, porque alguien se atrevió a hablarte de que el Señor Jesucristo resucitó de la tumba y está sentado a la diestra del Padre, y que ha venido a pagar por tus pecados, pero que un día también
vamos a estar enfrente del trono de la gracia de Dios, donde Jesucristo, el juez justo, nos habrá de juzgar a todos y cada uno de nosotros. Pero la cosa está en que no únicamente se fue y quedó sentado a la diestra del Padre, el Señor Jesucristo, sino que cuando antes de irse hizo una promesa y dijo: yo no los voy a dejar solos, yo les voy a enviar a mi Espíritu Santo. Y les dio específicas instrucciones de que fueran y esperaran la promesa. Y en el capítulo 1 del libro de los Hechos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego sigue diciendo, dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta parte de la escritura que nosotros estamos leyendo el día de hoy es donde empieza a pasar el evangelio, se empieza a ver el evangelio llegar hasta lo último de la tierra. Habían los discípulos empezado a predicar el evangelio y se había desatado en contra de ellos la muerte. Habían empezado a matarlos, habían empezado a hacer cosas terribles con ellos, pero toma lugar la primer muerte de los discípulos, de estos hombres de Dios, y entre ellos está Esteban. Esteban, uno de los discípulos del Señor Jesucristo, que empieza a predicar el evangelio y luego llega el momento en el que lo apresan y lo apedrean, y este hombre siendo en ese martirio, dice que levanta sus ojos y vio al Señor Jesucristo puesto de pie a la diestra del Padre. Decía el pastor Contreras que está el Señor Jesucristo de pie. No sé si está de pie. Hay escrituras que dicen que está de pie, otras que está sentado. Lo que sabemos que está a la diestra del Padre, pero en ese momento vemos al Hijo de Dios puesto de pie, viendo la muerte de este primer mártir. Esto desata una persecución terrible allí en Jerusalén, que hace que se dispersen todos los discípulos, la gente que andaba predicando el evangelio, salen a Judea, salen a Samaria, salen a todas partes a predicar el evangelio, pero hasta ese entonces se había predicado a judíos únicamente. Cuando llega esta situación, toma entonces lugar una obra gloriosísima donde se ve que se le predica el evangelio por primera vez a gente que no era judía, aquí en Antioquía. Antioquía era la tercera ciudad más importante del mundo antiguo. Después de Roma estaba otro lugar, estaba Antioquía, y Antioquía era un lugar donde había mucho dinero, había muchos negocios y por ende había mucha perversidad, había mucho desenfreno sexual. De hecho, se ha mencionado los historiadores de que Roma, todo lo que hemos oído de Roma, de su perversidad, etcétera, etcétera, se dice que Roma estaba corrompida por la cuestión de la vida de Antioquía. Había un parque ahí en Antioquía, un lugar al aire libre donde la gente iba a llevar a cabo todo tipo de desenfreno sexual. Entonces, en este lugar, no únicamente no había necesariamente, sí había judíos, por supuesto, pero llega el evangelio por medio de algunos hombres que salieron de esta persecución y llegaron hasta Antioquía. Antioquía era un lugar sumamente pagano, era un lugar perverso. Y lógicamente no quiero hacer comparaciones porque no son correctas. En todas las ciudades, la mayoría de las ciudades, hay lugares que están muy echados a perder y hay lugares normales, como en todas partes, ¿no? Si dijéramos, hagan de cuenta que fuera Las Vegas, no, pues Las Vegas tiene un pedazo muy perverso, pero imagínense que esta ciudad fuera como Las Vegas, pero todos Las Vegas, o sea, la parte esa echada a perder fuera toda la ciudad. Había muchísimo de esto. Entonces, estos individuos que salen de la persecución después de que a Esteban lo apedrean, llegan y empiezan a predicar el evangelio. Porque una ciudad muy echada a perder. Llegan a predicar el evangelio
gente que nunca había oído nada de Jesús, se empiezan a convertir, empiezan a entregar sus vidas al Señor Jesucristo, empiezan a crecer. Y esta situación llega a oídos de la iglesia en Jerusalén, donde estaban los apóstoles. Estaban ahí los apóstoles y de repente le dicen, ¿sabes qué? En Antioquía se está convirtiendo mucha gente. Entonces los discípulos dicen, vamos a mandar a alguien. Y ahí es precisamente donde empieza nuestra historia. Nuestra historia empieza donde los apóstoles mandan a un hombre llamado Bernabé, a que ayude a estos hombres, y quiero usar este término de la manera más coloquial, hombres comunes y corrientes. Andaban hombres comunes y corrientes, no eran apóstoles, no eran gente importante en la iglesia en Jerusalén. Los que andaban predicando el evangelio en Antioquía eran personas sin ningún puesto eclesiástico reconocido en la iglesia de Jerusalén. No eran conocidos. Eran unos hombres que llegaron, predicaron, se convirtió la gente, llega esto a oídos en Jerusalén de los apóstoles, dicen, vamos a mandar a alguien a que a esta iglesia tan necesitada. ¿Y por qué sabemos que estaba necesitada? Bueno, porque por principio de cuentas estaba lleno de gentiles, paganos, no sabían de las cosas de Dios. Entonces, estos hombres que estaban predicando el evangelio empezaron a juntarse y lógicamente surgen las preguntas. ¿Qué tanta necesidad no habría habido en una iglesia, en una ciudad donde no había estado ninguno de los apóstoles? Muchas. Una iglesia con muchas debilidades, con muchas flaquencias, con muchas necesidades de doctrina. Entonces, estos hombres, los apóstoles, dicen, vamos a mandar a alguien. Y escogieron a un hombre. Escogieron a un hombre que a la hora de que le plantearon la situación, no le preguntaron si quería ir. Llegaron con este tremendo hombre de Dios y le dicen, vas a ir a Antioquía. Este Bernabé, este hombre de Dios, un hombre que a la hora de ver las escrituras nos damos cuenta de que era un hombre que reconocía la autoridad espiritual de los apóstoles. Y le dijeron, vas a ir, Bernabé, a Antioquía a ayudar a estos hermanos. Vean ustedes del versículo 19 en adelante para ya engranar esto que les estoy platicando. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a griegos anunciando el evangelio. O sea, estos son los que llegan a predicar el evangelio a un lugar completamente inhóspito para el evangelio. Y quiero hacer mención de ello, porque aquí, lógicamente, hay personas que vienen de otras partes y en ocasiones pensamos, no, es que este lugar es un lugar difícil, duro, como hemos oído en ocasiones de pastores, y estamos de acuerdo con ellos. Hay ciudades en las que no es fácil predicar el evangelio. Hay lugares donde pastores han ido y han dejado ahí su vida y no han visto una sola conversión. No sabemos necesariamente y no podemos decir con exactitud cuáles son las razones de que algo no sucede. Pero aquí vamos a ver que había algo sobre la vida de estos hombres. Estos hombres que a la hora que tuvieron oportunidad de huir, de escapar por la persecución, predican el evangelio y vemos la primer cosa que quiere y debe buscar cualquier persona que predique el evangelio.
Vean ustedes en el versículo 21 lo que dice. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Tenemos aquí Salmo 127, si el Señor no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican, en vano es levantarnos de madrugada y comer el pan de balde. Si el Señor no hace la obra, no vamos a hacer nada. Y yo creo, hermanos, que si algo todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos que pedir a Dios es que su Espíritu Santo venga con nosotros a hacer cualquier cosa que vayamos a hacer. Vimos del capítulo 3 de Proverbios donde dice, reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos, estos hombres seguramente sabían que Jesucristo había dado la encomienda de ir a predicar el Evangelio a toda criatura, haciendo discípulos de ellos, y recordarían las palabras que el Señor Jesucristo dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas personas seguramente traían eso en su mente y en su corazón. Jesús está con nosotros. La palabra de Dios habla de que hay la mano de Dios también para juicio sobre personas. Si ustedes un día leen el libro de Jueces, el capítulo 2, habla de que la mano de Dios estaba con ellos, dice, pero para juicio, para traerles un mal. Aquí en el Nuevo Testamento vemos la palabra de Dios donde los mismos discípulos oran una vez que empiezan ellos a recibir persecución. Donde en el capítulo 4 de Hechos dice, Señor, mira ahora sus amenazas y conceda a tus siervos que hablen tu palabra con denuedo, mientras extiendes tu mano para que se hagan señales y prodigios en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Pidieron que su mano los acompañara. Estos hombres que estamos viendo aquí, el Espíritu Santo de Dios inspira a Lucas, a este doctor médico que no conoció a Jesucristo, que no era uno de los 12 discípulos, y supo, porque investigó, cuál fue la particularidad que acompañaba a esos hombres, que la mano de Dios estaba con ellos. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí en algún momento dado actuamos sin necesariamente percatarnos de nuestra tremendísima necesidad de que cualquier cosa que nosotros vayamos y queramos hacer, la debemos de hacer habiendo pedido la poderosa mano de Dios, que nos acompañe y nos bendiga en todo lo que hacemos. Este mensaje del día de hoy, mi propósito es que tengamos bien claro que Dios hace uso de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para permanecer fieles hasta el final y que seamos dignos representantes de su reino. Ese es mi propósito con esta predicación. Con esta parte de la Escritura es importante que nosotros tengamos claro cuál es el propósito de nuestra vida en el reino de los cielos. Estos hombres comunes y corrientes habían sido llenos del Espíritu Santo. Sabían que la mano de Dios estaba con ellos y si algo hicieron fue que obedecieron al Señor Jesucristo. Una cosa que quiero que tengamos claro nosotros es que Dios no está buscando personas de gran fe. Lo que Dios está buscando personas que estén dispuestas a seguirlo, a obedecerlo. Tenemos claramente, como está escrito, que muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, hicimos esto en tu nombre, hicimos esto, echamos fuera demonios, todo lo que hemos leído, y el Señor dice, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. No había una comunión con Jesucristo, con su Espíritu Santo, no se habían arrepentido de sus pecados, no habían experimentado ese nuevo nacimiento donde viene a cada uno de nosotros la persona del Espíritu Santo al momento de arrepentirnos. Esta es gente común, no es gente especial, no son pastores, no son estudiantes de seminario,
no son personas muy capacitadas, son personas que sabían que Cristo Jesús había venido a dar su vida por nuestros pecados para ofrecernos la vida eterna. Era todo lo que tenían que decirles a la gente. ¿Sabes qué? Pasó esa situación, les empezaban a explicar de la vida, el nacimiento de Jesucristo, su muerte, su resurrección, de lo cual ahora ellos eran testigos. Este libro de los Hechos, hermanos, está lleno de instancias donde una y otra vez vemos la palabra me serán testigos. Vas a dar testimonio. Una vez que el Espíritu Santo de Dios viene a tu vida, tú habrás de dar testimonio de Jesús. En todos los ámbitos, en todos los contextos en los que tú te encuentres, es necesario que la gente sepa que tú eres un creyente que ha nacido de nuevo. En el capítulo 2, no lo busquen, se los voy a leer, versículos 2:32 dice de Hechos, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Capítulo 3, versículo 15 de Hechos, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. 10:39 de Hechos, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. 22:15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Nosotros somos testigos porque la persona del Espíritu Santo está en nosotros y por medio de esa persona conocemos a Jesucristo y por medio de ese conocimiento damos testimonio de quién es Jesús. Ahora yo estoy convencido de ello, yo estuve ahí, he estado ahí, de que hay situaciones en las que se nos es difícil actuar como esos dignos representantes del Evangelio, yo sé eso. Y nos haremos la siguiente pregunta. ¿Te pedirá Dios alguna vez que hagas algo que no puedes hacer? La respuesta es sí. Todo el tiempo. Debe ser así para la gloria y el reino de Dios. Fíjense esto, si únicamente funcionamos de acuerdo con nuestra capacidad o habilidades, seremos nosotros los que obtendremos la gloria. Amén. Si funcionamos de acuerdo con el poder del Espíritu dentro de nosotros, Dios obtiene la gloria. Él quiere revelarse a sí mismo a un mundo que nos observa. Esta gente supo que su tarea no era nada fácil. Entonces, dice ahí que la mano del Señor estaba con ellos. Fíjense el resultado. Y gran número creyó. Yo te quiero animar a algo el día de hoy, porque se me hace muy importante que si el Espíritu Santo de Dios te está moviendo o te mueve a que tú abras la boca y hables de su evangelio, que lo hagas sabiendo que su mano está sobre de ti y que Él está contigo, está en ti y a favor tuyo. No tengas temor. Esos encuentros divinos, esas citas sobrenaturales están orquestadas por el Espíritu Santo de Dios. Yo creo, hermanos, que si nosotros respondiéramos a esta palabra en obediencia, no dudaré yo en que no dentro de mucho tiempo muchos de ustedes tuvieran un grupo de casa en su casa con gente a quien le han predicado el Evangelio. Y que sí, a la hora de que en un momento dado se encuentran con alguna necesidad, dicen, necesito ayuda, mándenme a Memo. Y se los mandamos. Al Rogelio lo mandamos también. Necesito ayuda. Se está convirtiendo mucha gente aquí. Gran número. Cuando la palabra de Dios habla de de esta manera, eran muchos. Gran número. La mano de Dios estaba sobre de ellos. Y nos devolvemos otra vez más para volvernos a engranar con la historia que les platiqué al principio. Ven el versículo 22.
Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. A este hombre lo mandan, él va. Y vean a este hombre, ¿qué fue lo primero que vio? Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Hermanos, este hombre tenía que estar sumamente agradecido del Evangelio, sumamente agradecido de que Dios lo hubiese rescatado. Había experimentado el poder, la presencia del Espíritu Santo, de tal manera que solamente una persona así puede llegar a un lugar y lo primero que va a ver es la gracia de Dios. Va a ver lo bueno en el lugar al que llega. Vio su amor entre ellos, seguramente. Vio cómo lo recibieron. Vio gente que estaba contenta, que estaba llena de gozo. Llegó y se regocijó. Y es importante que notemos este tipo de cosas porque a veces llegamos a lugares y lo primero que empezamos a buscar son, a ver qué está mal aquí. Juicios, actitud, ay no, sí, mira. Y empieza. Este hombre lleno del Espíritu Santo de Dios llega y se gozó. Yo creo que debe dejar un precedente para nosotros, cuál debe ser una actitud correcta de que cuando lleguemos con los hermanos, lleguemos a gozarnos, lleguemos a deleitarnos de que a esa persona Cristo Jesús también la salvó. Llegó y vio y se regocijó. Lógicamente su regocijo estaba en darle gloria al Padre y darle gloria al Señor Jesucristo. Pero ¿por qué lo mandaron? ¿Por qué a Bernabé? O sea, ¿cuál era la particularidad de este hombre? O sea, los discípulos lo conocían por el nombre de Bernabé. La cosa es que este hombre no se llamaba Bernabé, su nombre era José. Pero dice en el versículo, lo que sigue el versículo 23, dice, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. No únicamente se regocija, sino que empieza a exhortarlos. Y hermanos, yo creo que nosotros podemos asumir de que no llegó, los vio, se regocijó y les dijo, les animo a que se permanezcan fieles hasta el final, ¿ok? No. Este hombre empezó a pasar tiempo con ellos, los empezó a discipular, los empezó a exhortar, a animar, a enseñar, a que permaneciesen fieles hasta el final, que es parte de lo que se nos ha traído en estas pasadas 2 semanas. Y lo que la palabra de Dios tanto nos enseña, sé fiel hasta el final, dice el libro de Apocalipsis también. Al que fuere fiel, yo le daré. Este hombre llega, los exhorta a que con propósito de corazón, el otro día platicábamos, mi esposa y yo, me decía cómo nos llama la atención, cómo en el Antiguo Testamento gente había hecho las cosas buenas. Dice, pero no las hizo de todo corazón. Así dice, pero no lo hicieron de todo corazón. Y eso lógicamente lo que implica es el que nosotros seamos gente tibia, que hagamos las cosas a medias, que no hagamos las cosas con todo nuestro corazón. Hermanos, yo les he dicho esto y se los vuelvo a repetir el día de hoy. Cuando la palabra de Dios nos dice que amemos a Dios con toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, involucra que nosotros pensemos cómo adoramos a Dios con nuestra mente. Una mente que esté informada por la palabra de Dios, como dice Romanos 12:2, no os conforméis a ese siglo, sino ser renovados por la transformación de vuestro entendimiento para que sepas la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que le ames con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y eso es lo que estaba haciendo Bernabé.
Eso era lo que estaba haciendo, exhortándolos a decirles de corazón, no a medias, hazlo con tu corazón. O sea, aquello que envuelve todo tu ser, el área central del ser humano. A eso los estaba exhortando este hombre. No fue nomás una exhortación pequeña, se quedó ahí mucho tiempo y ahorita vamos a ver. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo escogieron? Bueno, dice ahí en el versículo 24, dice, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Este era un hombre que había hecho cosas que a los discípulos les había llamado la atención. ¿Cómo qué? Bueno, vayan ustedes al capítulo 9 del libro de los Hechos y veamos cuando Pablo se hubo convertido, qué fue lo que hizo este hombre con Pablo y con los discípulos que no se le querían acercar. ¿Me oyeron ustedes bien? Los discípulos, los apóstoles del Señor Jesucristo le tenían pendiente a Pablo. ¿Por qué? Porque era un perseguidor de la iglesia. Dice el capítulo 9 del libro de los Hechos así: cuando llegó a Jerusalén, ¿quién? Pablo. Trataba de juntarse con los discípulos, ¿ok? Pero todos le tenían miedo, todos, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Imagínense ustedes a los apóstoles diciendo, no, espérate, a ver, Bernabé, que se quede lejos. Este es un perseguidor de la iglesia. Este hombre ha arrestado gente y la ha puesto en la cárcel porque se llaman cristianos. Todos nos llamaban cristianos en ese entonces de Hechos 9. Les decían los del camino. Entonces, cuando Bernabé ve que los apóstoles, los discípulos, o sea, esta es la gente de Dios llena del Espíritu Santo, poderosos, que se habían levantado Pedro y le había predicado y se habían convertido 3,000 personas. Le tenían miedo a Pablo. Este varón bueno, Bernabé, le dice a Saulo, ven conmigo. Hermanos, a este hombre Dios le habló. Jesús se le apareció y se convirtió y ahora predica el evangelio. A partir de ese entonces, los discípulos entonces acogieron a Pablo. Pero hubo la necesidad de que un hombre bueno, intermediario, trajera esta solución. A esto les llama Dios pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? ¿Se acuerdan? Mateo 5. ¿No se acuerdan qué dice? Hijos de Dios. Estos serán llamados hijos de Dios. Aquellos que ven que entre dos personas hay una separación y que busca cómo los junta, un pacificador, un buen hombre. Por eso a este hombre le llamaron uno bueno. Aparte de bueno, era un hombre generoso, muy generoso. Este era un hombre que no amaba el dinero. Vayan ustedes al capítulo 4 del libro de los Hechos y verán entonces ahí a este José. 4 de Hechos, versículo 36. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Un hombre bueno, pacificador, un hombre generoso, que tenía una propiedad, fue y la vendió y llevó a los apóstoles
lo que le había vendido completito. Pero dice ahí que los apóstoles dijeron, este hombre ya no se va a llamar José, se va a llamar hijo de consolación, se va a llamar Bernabé. Imagínense que a cualquiera de nosotros nos cambien el nombre por nuestra generosidad. Imagínense. Eso es lo que le sucedió a Bernabé. Que digamos, ¿sabes qué? A este le vamos a llamar el visitador de los enfermos. Vamos a llamarle a este el consolador de los desconsolados. O sea, imagínense, los apóstoles. Se queda en el libro de la vida de Dios este nombre que seguramente vino del cielo y se le quedó, Bernabé. Desprendido del dinero, lo mandan a una iglesia, un hombre no avaricioso, no codicioso, que va y vende lo que tiene y se va a servir a su Dios. Un hombre bueno, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de fe. Hermano, solamente una persona que ha recibido el regalo de la fe por parte de Dios puede tener fe. Nosotros tenemos que tener claro, hermanos, que la palabra de Dios dice que nosotros por fe es la única manera que podemos agradar a Dios. Versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la palabra nos enseña también que la fe es un don de Dios. El don que nos mueve a tomar decisiones como esta. A estar dispuestos a cambiar de trabajos, a pasar por alto en ocasiones aumentos, en ocasiones a desprendernos de bienes por el reino. Y eso lo menciono porque está aquí, no lo estoy pidiendo. Si algo hace el Espíritu Santo es que a cualquier persona le habrá dar convicción de la cosa que tiene que hacer. Nunca, y esto lo digo aquí como un paréntesis y que quiero que quede bien claro, nunca se dejen manipular por un predicador. Nunca, y menos cuando les ofrecen algo a cambio de la gracia de Dios, porque es gratis. ¿Estamos de acuerdo? Este hombre lleno de fe, solamente una persona de fe puede ver la gracia de Dios. Solamente una persona que tiene fe puede exhortar a alguien a que permanezca fiel porque ha caminado de una manera fiel hasta ese día. Y si digo hasta ese día, porque no podemos jactarnos de que habremos de llegar firmes hasta ese día. Eso deseamos. La palabra de Dios nos dice, mire que alguno crea estar firme, mire que no caiga. ¿Dónde radica el problema? En que la confianza la tienes en tu persona, no en Dios. Por eso cuando Pablo se encuentra en una situación en la que estuvo a punto de perder la vida, dice, y ahí el Señor nos permitió estar a punto de morir para que aprendiésemos a confiar en Dios que resucita muertos y no nosotros. Ese es el apóstol Pablo. Así es que nuestra fe descansa en la persona y obra del Señor Jesucristo, que luego nos lleva a actuar exhortando a aquellos que están a nuestro alrededor. En nuestras casas primeramente, nuestros trabajos, en los contextos en los que el Espíritu de Dios nos haya puesto. Pero ahorita pedirle tú al Señor el don de la fe. Tú dices, yo no puedo eso que estás diciendo, pastor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dile, Señor, pero tú sí puedes. Tú sí puedes, Señor, y yo quiero que tú te manifiestes a mí. Este hombre lleno de fe, decía el pastor John Piper, decía, hablando de Bernabé, decía, tiene los dones, tienes que ir. Su fe, lo llevó a dejar todo. De hecho, se sabe que este hombre nunca más volvió a su casa, excepto por dinero, y esto para los pobres. Nosotros recibimos la fe por oír la palabra de Dios, dice el capítulo 10 de Romanos. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Quieres tener fe?
lee la palabra de Dios, medita la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, guárdala en tu corazón, memorízatela. El Espíritu Santo va a hacer uso de lo que tú estás leyendo para luego recordártelo, de tal manera que tú puedas llevar entonces lo que traes en el corazón a que sea depositado en la persona de Dios y digas, yo creo. Yo creo. Tú no lees la palabra de Dios, te tengo que decir, te tengo que advertir. Tú no lees la palabra de Dios, tú no la conoces, tú no tienes fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Dice el versículo 7 del capítulo 11 de Hebreos, dice, porque es necesario que todo aquel que se acerque a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Una persona que tiene fe en Dios, en Jesucristo, a la hora de que se acerca, es una persona que va a recibir. ¿Qué va a recibir? Gracia, favor, bendición, dirección, claridad, sabiduría, entendimiento, para que pueda vivir la vida dentro del reino de Dios, donde Él te ha puesto ahora de una manera correcta. Este hombre sigue diciendo aquí en el capítulo que estamos viendo, dice, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Dice, y una gran multitud, primero fue mucha la gente, ahora fue una gran multitud, fue agregada al Señor. Llega un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, un buen hombre, no avaricioso, amante de Dios, más que las riquezas, y va a servir a sus hermanos, a exhortar a los bebés en el Señor, los que tenían una serie de fallas en cuestiones de conocimiento de la palabra, a exhortarlos, decirles, ¿sabes qué? En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, el Señor Jesucristo nos dijo, yo he vencido al mundo, hay que permanecer fieles hasta el final. Pablo todavía no escribía en ese entonces, ni la primera ni la segunda carta que le mandó a Timoteo. ¿Por qué? Porque fueron las últimas cartas que Timoteo escribió. Pero Pablo había sido apedreado, había pasado por muchas cosas terribles. En el tiempo en el que Bernabé va a buscar a Pablo, en la vida de Pablo habían pasado cosas tremendas. Lo habían desheredado, seguramente ya lo habían latigado, había estado en la cárcel. O sea, había pasado una serie de cosas bien tremendas en la vida de Pablo. Entonces, Bernabé, este hombre bueno, que obedeció al mandato de sus pastores, llega a la iglesia y ve la necesidad y no fue a Jerusalén otra vez a decir, oye, apóstoles, ¿ustedes qué piensan? ¿A quién creen que debo de buscar? No, él buscó ayuda. Tomó iniciativas, hermanos, en una iglesia. Una cosa importantísima es que las personas tomen iniciativas. No que estén necesariamente esperando a que los pastores les digan qué hacer. Si tienes algo que hacer, comunícanos, queremos apoyarte, queremos decirte, bien hecho, ¿en qué te podemos servir? ¿Cómo le podemos hacer para que te vaya bien? Este hombre no fue a Jerusalén, fue y buscó a Pablo, a su amigo, al que les había presentado anteriormente, fue y lo buscó y le dijo, Pablo, está una iglesia creciente, mucha gente se está convirtiendo, y dice que fue y buscó a Pablo. Dice en el versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y vean lo que dice ahí, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Hermanos, la vida de la iglesia para este hombre era muy importante, muy importante. Y la vida de la iglesia para todos y cada uno de nosotros debe ser muy importante. ¿Sabes por qué? Porque es la novia de Cristo. Va a regresar Cristo por su novia. No va a regresar por llaneros solitarios que dicen, yo no tengo pastores, mi pastor es Cristo, no me someto a nadie. Hebreos 12, creo dice ahí, someteos a vuestros pastores y obedecerlos. ¿En qué? En lo que les estamos predicando. En lo que la palabra de Dios enseña, no en nuestros
deseos, nuestros caprichos. No, no queremos hacer eso. Queremos guiarte a que tú, de lo que has recibido de la palabra de Dios, obedezcas a Dios. Si de una predicación como estas viene una persona y nos dice, ¿sabes qué? A mí me está llamando el Señor a que predique el Evangelio, ¿me puede enseñar a cómo predicarlo? Claro que sí. Claro que sí. Te vamos a ayudar a que tú seas una persona entrenada y que sepas cómo se predica el Evangelio, cómo se discipula una persona, cómo se le lleva a que se integre a una congregación, a la familia de Dios, para que sepa cómo se debe conducir dentro de ella. Para este hombre fue muy importante. O sea, Bernabé no dijo, hijo hermanos, pues cómo me da gusto, los animo a que sigan hasta el final, ¿ok? Bye. No. Buscó a un hombre maduro, que ya ha pasado por cosas tremendas y lo trajo. Así nosotros a la hora que estamos en necesidades aquí, tenemos que buscar ayuda, hermanos. No nos jactamos de que tenemos 40 y tantos años en el Evangelio. Claro que no. Pero si por la gracia incomprensible de Dios hemos permanecido fieles hasta el día de hoy, es con un propósito. Que animemos a los débiles, que levantemos los brazos al que los trae debilitados. Ese es el propósito. No que digamos, mira, yo cuántos años tengo en el Evangelio. Hermanos, hay hermanos que tienen 50 años en el Evangelio, es una tragedia sus vidas. Se jactan de ser creyentes. Un año se aseguraron de que la gente aprendiera el Evangelio. Dice, se congregaron ahí todo un año y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermanos, esta ciudad de Antioquía era una ciudad terrible, dura, difícil, en la que el Evangelio no iba a ser fácilmente recibido, pero los hombres que fueron iban porque la mano de Dios estaba sobre ellos. Y te quiero decir lo siguiente, tú quieres la mano de Dios en todo lo que haces. Si eres una mamá que tiene bebés chiquitos, tú necesitas la mano de Dios en tu vida. Si eres un hombre joven, no te has casado, una señorita que no se ha casado, tú necesitas la mano de Dios en tu vida. Eres un papá joven, necesitas la mano de Dios en tu vida. Necesitas tener fe. Les enseñaron a que vivieran como creyentes. Y en esta ciudad llena de desenfreno, la gente a la hora de que empieza a ver a estos hombres y mujeres vivir de una manera diferente, no sabían cómo decirles. No sabían qué decirles. Pero empezaron a ver su comportamiento y les empezaron a llamar cristianos. Porque oían de Jesús y decían, estos son como aquel. Así se les llamó a los cristianos por primera vez en el lugar menos indicado para que a alguien se le pudiera decir cristiano. Porque el día de hoy, en el mundo en el que vivimos, mucho creyente anda en el mundo y no se le puede decir cristiano. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? No los oigo como que están convencidos. Está gacho, ¿verdad? Está gacho, es la verdad. Hablando igual, emborrachándose, participando de cosas increíbles, adulterando, mintiendo. Y mucha gente no se le puede decir cristiano. Y a estos, en un lugar tan volteado, la gente los veía y decía, estos son como Jesús. Pero ¿qué fue a final de cuentas lo que hizo que todo esto sucediera? Bueno, pues lógicamente que la mano del Señor estaba sobre ellos, que fueron obedientes, que eran hombres que habían tomado decisiones, en este caso digo hombres porque era un hombre, habían tomado decisiones radicales con sus vidas, que obedecieron a que aquello que habían oído, que le dijeron, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Estos no se detuvieron. Déjenme les digo que Antioquía eventualmente llegó a ser un centro
misionero, el primer centro misionero más importante de todo el Nuevo Testamento, por esta iglesia. Una iglesia en una ciudad tan perversa, pero que estaba llena de gente que se había arrepentido y que había sido llena del Espíritu Santo de Dios. Que gente que fue enviada por sus pastores habían estado cumpliendo con la gran comisión, pero más que todo, hermanos, más que todo, es que estaban llenos del Espíritu Santo. Un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Dejé la parte del Espíritu Santo al final. Porque si estos hombres comunes y corrientes fueron a predicar el Evangelio a un lugar donde no era nada fácil y lograron que tanta gente se convirtiera, tenía que haber algo sobrenatural en sus vidas que los llevó a que sucediera lo que sucedió. Cuando el Señor Jesucristo se fue, antes de que se fuera, dijo, les voy a mandar al Consolador, al Espíritu Santo. No los voy a dejar huérfanos. Yo voy a enviarles al Consolador. Dice el capítulo 14 del Evangelio de Juan, búscalo. Y si traes algo con que subrayar, te pido que lo subrayes. Porque ahí estás tú. Juan 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Para que una persona pueda llevar a cabo la obra que el Señor Jesucristo nos ha enviado a que llevemos a cabo, tenemos la necesidad, hermanos, de que el Espíritu Santo nos recuerde todo lo que Él nos ha enseñado en su palabra. Muchos aquí, en un momento dado, y no lo digo en mala onda, pero nos excusamos en la cosa de que tenemos muy mala memoria. Tenemos mala memoria para muchas cosas, pero me puede mucho cuando tenemos mala memoria para la palabra de Dios. Y si algo necesitamos es ser recordados de la palabra de Dios. Ve ahora el capítulo 8 de Romanos. 8 de Romanos. Él envía a su Espíritu Santo a aquellos que se han arrepentido y le han entregado su vida y se han bautizado, por supuesto. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿en sus Biblias qué dice? Estos son hijos de Dios. Ahí mismo dice en otra parte, si tú no tienes al Espíritu de Dios, entonces tú no eres de Dios. Tú podrás ser una persona religiosa, que se podrá decir hasta cristiano, pero el Espíritu Santo de Dios te va a guiar a todo lo que Él quiere que tú hagas. Vea el versículo 26 ahí mismo en ese capítulo. Y de igual manera el Espíritu, con E mayúscula, nos ayuda en nuestra debilidad. Hermanos, el libro de los Hechos, dicen que son los hechos del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es un libro que continúa hasta el día de hoy. Y el capítulo 2, versículo 38, donde está Pedro predicando a toda aquella multitud, después de que oyeron la palabra de Dios, dice que sus corazones fueron traspasados por la palabra de Dios, y llegaron y le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Si tú el día de hoy te estás preguntando, ¿qué hago con esta predicación? ¿Qué hago con este mensaje? Yo te voy a decir exactamente lo mismo que Pedro le dijo a los que le preguntaron. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tú eres una persona que se ha arrepentido de sus pecados. Te has bautizado.
Tú tienes al Espíritu Santo en ti. El problema es que en ocasiones parece que no creemos que lo tenemos. Y andamos actuando en la carne, confiando en nuestras habilidades o escondiéndonos detrás de nuestras imposibilidades para abrir la boca en ocasiones. Pero te voy a decir una cosa. Esas personas comunes que fueron y predicaron a Antioquía son exactamente igual que tú y yo. ¿Sabes por qué? Porque es el mismo Espíritu Santo que recibieron ellos el que tú has recibido. Es el mismo. No te hace a ti nada diferente a ellos. El evangelio que andaban predicando es el evangelio que aquí te hemos enseñado, que aquí está en la palabra de Dios. La diferencia está en el hecho de que ellos fueron, obedecieron, sabiendo que la mano poderosa de Dios estaba sobre ellos, que tenían fe para que lo que se había escrito, ellos se iban a apropiar de ello y ponerlo en práctica. Que estaba difícil, hermanos, Antioquía estaba terrible, terrible. Nosotros aquí, en esta ciudad, hijo, man, tenemos el terreno súper aplanado. Y no importa si no está. Si la mano de Dios está sobre ti y tú tienes al Espíritu Santo de Dios y tú le crees, tú vas a ver venir gente a los pies de Jesús. A ti nada ni nadie te debe detener. ¿Has leído los Salmos? En su nombre brincaremos esos montes. Con el poder del Espíritu Santo es poder, es dinamos, es dinamita adentro de nosotros la que nos lleva a que cada oportunidad que nos dé, abramos la boca y digamos, Cristo vino a dar su vida por ti. Ese es el problema, que a veces pareciera que no creemos que hay Espíritu Santo. Quiero cerrar con una cita y quiero que la veamos todos. Porque yo creo que aquí radica un problema en aquellos que en un momento dado cuestionamos si tenemos o no el Espíritu Santo. Si tú te arrepentiste de tus pecados, tú has visto un cambio en tu vida, tú ya no piensas igual, tú ya no anhelas igual la vida, tú ya sientes diferente por tu Dios, por la palabra de Dios. Tú has nacido de nuevo. Si tú no tienes estas experiencias de querer venir a la iglesia, de querer alabar a Dios, de querer tener comunión con los hermanos, entonces yo te diría, ¿estás seguro que has nacido de nuevo? ¿Estás seguro que te has arrepentido de tus pecados? Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Tú no quieres ser de los que se acaba la iglesia y sales corriendo porque no quieres tener comunión con los hermanos porque son fúchila o guácala, como dice el presidente de México. Son tus hermanos. Y ahí dice, y ahí es donde envía el Señor bendición y vida eterna. Vamos a ver el capítulo 3 del libro de Gálatas. El pastor Contreras terminó diciendo que era importante creerle a Dios para obediencia. Y yo creo que es necesario que nosotros creamos a Dios. Dice el capítulo 3 del libro de Gálatas, el apóstol Pablo sabía que los Gálatas, que algunos de ellos habían entregado sus vidas a Jesús, que le habían entregado sus vidas a Cristo, que estaban llenos del Espíritu Santo, pero luego empezaron a confiar en ellos mismos, empezaron a depender de sus habilidades, de sus limitaciones, etcétera, etcétera. Les dice a los Gálatas, dice, oh Gálatas insensatos. La palabra insensato viene de la palabra estupor, Gálatas estúpidos. Dice, ¿quién los embrujó? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, les pregunta esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Le dice, tan necios sois. Habiendo empezado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley
o por oír con fe. ¿Tan necios somos? Dios nos ha dado su Espíritu Santo y lo único que tenemos que hacer es decirle gracias porque me has llenado, Padre, con tu Espíritu Santo. Úsame. La palabra nos dice que tengamos comunión con Él, con el Espíritu Santo, y que pidamos ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros iremos a ver la mano de Dios alcanzando a muchísima gente a través de esta congregación si le creemos a Dios. Muchos de ustedes se pusieron de pie el domingo pasado, no volteé para atrás. Pero si tú fuiste uno de ellos y te cuestionaste, ¿y cómo le voy a hacer? Así se le hace. Lleno del Espíritu Santo de Dios, llevando a cabo y tomando decisiones, obras que marcan tu verdadera conversión. Y siendo lleno del Espíritu Santo de Dios todos los días de tu vida. Si tú estás aquí y no conoces a Cristo, te estás perdiendo de la mayor gloria que te puedas imaginar. Pero todos los demás hermanos, lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, llénanos más con tu Espíritu Santo. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que nos guíe en todo lo que tenemos que hacer, porque Él quiere que hagamos cosas grandes y maravillosas como las que hemos leído el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte tu palabra, que estos hombres, Señor, comunes, llenos de tu Espíritu Santo, fueron e hicieron grandes cosas en Antioquía. Y Señor, no diferente a Antioquía, es cualquier ciudad en la que el día de hoy vivimos. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos abras puerta y que por tu Espíritu Santo nos guíes a hablar, a hacer lo que tenemos que hacer, para que muchos vengan, no únicamente aquí en El Paso, sino en cualquier lugar donde tú tienes un pueblo para ti, mi Dios. Que vayamos y hagamos aquello que nos has mandado a hacer. Espíritu Santo, yo te voy a pedir que me acompañes en decirle, Espíritu Santo, lléname en este momento en el nombre de Jesús. Lléname, Espíritu de Dios. Llénanos a todos el día de hoy, de tal forma que experimentemos de tu gracia, de tu poder, y que podamos ver la mano de Dios haciendo señales y prodigios. En el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.